Hola jóvenes, en esta parte pues vamos a hablar de la estructura repetitiva para, o como nosotros lo conocemos en los lenguajes de programación como el for. El para, igual que el mientras, es una estructura muy frecuentemente utilizada. Tiene la gran ventaja de que el código que antes escribíamos en el mientras, que llevaba 3 líneas, ahora simplemente lo escribimos en una sola. En este caso nosotros solamente vamos a trabajar con el pseudocódigo, ya que el diagrama de flujo prácticamente se puede representar con el mientras. En nuestro caso también vamos a utilizar acumuladores, principalmente contadores, y donde voy a finalizar con ese contador. Vamos a ver cómo está dividido el para. Básicamente tiene 3 partes que antes nosotros teníamos en lugares diferentes, ahora los tenemos en líneas que son estas. Esta primera dice para i igual a 1. Antes nosotros poníamos el inicio afuera del mientras. Ahora aquí yo puedo iniciar en el valor que yo desee, en 2, en 5 o lo que se requiera. Prácticamente esto es lo que nosotros conocemos como el inicio del ciclo. Este valor, si usted recuerda en la condición del mientras, nosotros poníamos una condición aquí adentro. Casi siempre esta condición era un valor, por ejemplo, i menor o igual que n. Entonces, este que dice menor o igual que n es equivalente a esto que tenemos aquí. Ya no necesitamos escribir esto, sino que simplemente con esto ya estoy diciendo exactamente lo mismo que el mientras. Ahora, cuando nosotros hacíamos nuestro ciclo, dentro del ciclo escribíamos el incremento o el decremento. Poníamos, por ejemplo, igual a i más 1 o más 2 o, por ejemplo, menos 1, menos 2. Ahora, este incremento ya no es necesario ponerlo dentro del para. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ahora vamos a utilizar esta abreviación que quiere decir incremento, y esto quiere decir que voy incrementando de 1 en 1. Si yo quiero incrementar de 2 en 2, ya aquí mismo hago el incremento y él ya sabe que tiene que ir incrementando el valor de i en 1, en 2 o en el valor que nosotros le pongamos. También tenemos la gran ventaja que en lugar de incrementar podemos decrementar. Solo le agregamos 1 o el valor que queramos ir restando. Y de la misma manera comenzamos con un valor alto si vamos a decrementar y debemos de terminar en un valor menor, ya que vamos a ir reduciendo los valores desde 100 hasta 90 de 2 en 2. Y adentro simplemente ponemos todas las acciones que queremos que se repitan por cada iteración. Ahora, una gran ventaja del para es que casi todos los programas que hemos realizado con el mientras los podemos realizar con el mismo. La diferencia sería en los centinela. En el centinela yo no tenía un contador, simplemente lo que tenía era una finalización de datos. En el para no podríamos utilizar el centinela, ya que no tenemos un contador. Ahora, igual que el mientras, teníamos 3 casos, aquí solamente vamos a tener 2 casos, ya que el centinela no estaría incluido. Vamos a ver el primer caso donde yo sé en el programa cuántos datos voy a ingresar. Por ejemplo, el primero que hicimos la vez anterior era 5 números. Estos números determinamos la suma, ahora vamos a determinar el promedio de los mismos. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a ponerle un nombre a este algoritmo y las variables que utilizaremos. Bueno, aquí tenemos nuestras variables a utilizar. Tenemos la variable que será ingresada una por cada ciclo. Tenemos la suma de todos los datos. Tenemos la variable contador y tenemos el promedio. La gran diferencia con el para es que ya no tenemos que inicializar el valor de i, ya que lo vamos a hacer dentro del ciclo para. Comenzamos
con i igual a 1 hasta, en este caso, yo quiero, como dice el programa, que se lean 10 números, entonces vamos a hacerlo como dice aquí, 10 números, y de esos números vamos a sacar el promedio. Para eso entonces necesitamos hacer la suma de todos los valores. Bueno, la gran ventaja entonces es que yo voy a decir en esta línea donde comienzo, y antes yo escribía mi condición, pues ahora simplemente escribo hasta donde quiero llegar. Como voy a contar de uno en uno, son 10 valores que voy a ingresar, entonces agregamos el incremento de 1. Siempre pongamos el fin del para, de tal manera que sepamos que ya está cerrado cada uno que vamos haciendo. Bueno, vamos ahora a pedirle al usuario que escriba los números. Vamos a decirle que escriba un número entero. Ahora vamos a leer ese número. Esto se estará repitiendo de manera constante desde 1 hasta 10 en incrementos de 1, o sea 10 veces. La suma va a ser igual a la suma más el valor que ingrese el usuario, de tal manera que yo aquí tengo mi ciclo que se estará repitiendo. Ya no es necesario que agreguemos el incremento que escribíamos igual a i más 1, ya que el incremento se está haciendo aquí. Esto simplemente ya está en una sola línea. Por eso decimos que varias partes del mientras, mira aquí hay una, el inicio, la condición y el incremento están en una sola línea. Para el programador es mucho más fácil escribir esta línea. Ahora vamos a calcular el promedio entre el valor de 10. Por último vamos a mostrar el promedio. El promedio es más pro. Aquí tenemos entonces nuestro pseudocódigo. Vamos a hacer ahora una prueba de escritorio con un valor dado. Bueno, ahora ejecutaremos nuestro programa y comenzaremos a probar con valores definidos. Si usted observa, todos los valores en este caso fueron un número entero. Los números ingresados son exactamente 10. El promedio es 32.7. Ahora, este programa funciona de diferentes maneras. El para, yo lo he utilizado de 1 hasta 10, pero ¿qué pasaría si nosotros lo hacemos de esta manera? En vez de ir desde 1 hasta 10, vamos a ir de 10 hasta 1. Y vamos a ir decrementando los valores a ver qué sucede. Si ejecutamos nuestro programa, verán ustedes que yo puedo ingresar la misma cantidad de valores. El promedio es 5.5. La diferencia es que el para comienza en 10 y termina en 1. Como este valor yo no lo estoy utilizando en ninguna operación, no me va a afectar en nada aquí. Simplemente yo estoy haciendo un conteo desde 10 hasta 1, 10, 9, 8, 7, 6 hasta llegar a 1. Y cuando la variable sale del ciclo, el valor de i sería 0 en este momento. Y yo estoy haciendo un decremento de 1 en 1. En el caso que teníamos anteriormente, yo comenzaba en 1, llegaba hasta 10 y tenía un incremento de 1. Mire, de tal manera que el salto va de 1 en 1 y comenzamos de 1 hasta 10. Cuando la variable i sale del ciclo, el valor de i, como aquí dice que tiene que terminar en 10, el valor de i sería 11. Si usted hace el ciclo 1 por 1 igual que con el mientras. De esta manera entonces hemos finalizado nuestro primer programa con el para. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer los siguientes programas
En el primer ejemplo tenemos crear un programa que muestre los números del 1 al 10 en incrementos de 1 en 1. No me piden ninguna interacción por parte del usuario, simplemente le voy a mostrar qué es lo que aparecería en pantalla. Vamos a definir el programa de esta manera: inicio y fin. Bueno, vamos a definir una variable entera i, que es la que se está escribiendo en todo lo que nosotros requerimos, y será la variable que va a hacer el conteo hasta 10 en incrementos de 1 a 0. Siempre tratemos de ir cerrando lo que abrimos, en este caso el para y el fin del para. Luego yo solamente quiero que escriba el valor de i. En el primer ciclo él va a escribir este valor de 1, luego le incrementamos 1, va a escribir 2, 3 y así hasta que llegue a 10 nuestro programa. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Tenemos los valores desde el 1 hasta el 10 y así nosotros podemos probar el valor que nosotros gustemos. Bien, por ejemplo, el programa escribirá desde 1 hasta 100. Con eso tenemos nuestro siguiente programa, donde nos piden que escribamos ahora del 10 al 1, disminuyendo de 1 en 1. Bueno, observemos entonces, simplemente tenemos que hacer el cambio. Vamos a comenzar en 10 y vamos a terminar en 1. Ahora, como yo voy reduciendo los valores, en este caso tengo que tener el cuidado de que el decremento me ayude a reducir los valores. Si esto está puesto de manera incorrecta, vamos a tener un ciclo infinito. Ya vamos a hacer un problema que contenga eso. Comenzamos en 10, terminamos en 1. Vamos a ejecutar. Mire, hemos comenzado en 10 y el programa finaliza en 1. Bueno, ahora comenzamos nuestro siguiente programa, donde me pide que escriba los números desde el 2 hasta el 20 de 2 en 2. Para eso haremos uso del programa anterior, donde escribiremos los valores que corresponden. Comenzamos en 2, vamos a llegar hasta 20, vamos a incrementar de 2 en 2. Igual simplemente quiero que escriba un valor. Miren, escribiría 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta donde ponemos el finalizar. ¿Qué pasaría en este mismo programa si yo comienzo en 3? Fíjese que el valor va a ir incrementando de 2 en 2, 3, 5, 7 y en algún momento va a llegar a un valor cercano a 20, que sería 19. Luego de 19 él va a saltar a 21. Ejecutémoslo a ver qué pasaría. Como podemos ver, él va a llegar un número antes que este, ya que él después de 19 seguiría 21 y ya no se cumpliría la condición donde este valor es exactamente 20 el final del mismo. Por eso nuestro ciclo termina aquí en 19 y el valor de la variable i una vez que termine el ciclo sería 21. Bueno, ahora vamos a analizar el siguiente programa, donde se me pide que cree un programa que muestre el producto de los 10 primeros números impares. Ya habíamos analizado este programa con el mientras, pero era sumar los valores de esta forma. Y así hasta que lleguemos al impar número 10. Para eso vamos a hacer el análisis en nuestro programa NUMAS. Vamos a hacer uso del programa anterior. En este caso, pues igual son 10 números impares
y nosotros utilizamos esto simplemente para contar la cantidad de números impares. Bueno, en este caso nosotros utilizamos dos variables, una que era el valor de i y otra que era el valor de j, que era el que iba a ir cambiando desde 1 hasta el último número impar. También definimos una variable producto, que era donde íbamos a guardar el producto de todos los números. En este caso entonces vamos a empezar a hacer el producto de los valores. Va a ser igual al producto por el valor de j, de tal manera que empezamos multiplicando con 1, luego 3, luego 5, luego 7. Quiere decir que este valor de j yo lo debo de ir incrementando de 2 en 2, pero no lo puedo poner dentro de este ciclo. Yo lo debo de dejar en otra línea de instrucción, de tal manera que el valor de j va a ir incrementando de 2 en 2. Una vez que terminen estos 10 ciclos, el programa necesita escribir el valor de j, del producto, perdón. El producto es, vamos a escribir pro, que sería la variable donde hemos guardado el producto de los números impares. Recuerde siempre que este acumulador está guardando el producto de un número, por eso lo colocamos en 1. Ahora vamos a hacer nuestra prueba de escritorio para este programa. Bueno, aquí tenemos nuestra prueba de escritorio y el resultado es este valor donde se ha ido multiplicando los números del 1 hasta el 19. Y así yo puedo hacer el producto de los 5, por ejemplo, números impares. Ya con eso yo estaría multiplicando 1 por 3, por 5, por 7, por 9. El resultado sería este. Y así podemos probar la cantidad de impares que nosotros deseemos. Recordemos entonces que este valor es para ir sumando le 2 al valor de j, que es el que se va a ir incrementando. En mi caso, como solo quiero 10 valores impares, para eso utilizo el para. Bueno, ahora vamos a hacer este último programa cuando ya tenemos la cantidad de datos definidas. Vamos a pedir 10 números enteros y mostraremos la media de los números pares y la media de los números impares. Para eso vamos a trabajar en nuestro programa NUMAS de la siguiente manera. Bueno, comenzamos entonces con nuestro inicio y fin. Vamos a definir la variable que vamos a estar leyendo constantemente. Vamos a definir la suma de los pares, la suma de los impares. Vamos a definir la variable i. Estas variables pues las definimos de tipo entero. Vamos a definir de tipo real el promedio de los pares y el promedio de los impares, ya que estos salen de hacer una división. También vamos a tener que agregar una variable que me cuente la cantidad de pares y otra variable que me cuente la cantidad de impares. Cantidad de pares, cantidad de impares. Estas dos variables las vamos a inicializar en 0 porque son contadores. Inicialmente pues no se ha ingresado ningún número par e impar, entonces comenzaremos por ahí. 0, cantidad impar igual a 0, y aquí tenemos lo demás. Bueno, ahora vamos a comenzar a solicitar los valores desde el 1 hasta el 10 en incrementos de 1 a 0. Fin del para. Y aquí vamos a pedir los 10 valores. Bueno, entonces vamos a solicitar primero el número entero.
vamos a averiguar si ese número se puede dividir entre 2. Para eso vamos a utilizar el módulo y lo vamos a dividir entre 2. Tenemos dos opciones, que el número sea igual a 0 o que el número sea igual a 1. Vamos a utilizar si num2 es igual a 0. Bueno, si esta división o este residuo queda 0, quiere decir que el número es par. Entonces debemos de sumar a los números pares el número que acabamos de ingresar. Par más num. Y como acabamos de contar un número par, vamos a incrementar en 1 el contador de par. Este, como es un acumulador, lo vamos a inicializar también en 0, igual que la suma de los impares. Por default, este programa, todas las variables de tipo entero las inicializa en 0, ¿verdad? Entonces, realmente no habría un problema si usted no las declara, pero lo recomendable es declarar las variables en 0 o en el valor que usted lo requiera. Bueno, si el número no se puede dividir entre 2, el residuo da a 1, entonces quiere decir que el número es impar. Impar más el num. Luego a ese valor le vamos a la cantidad de impares le vamos a incrementar 1. Y aquí ya tenemos nosotros la contabilización de los números pares y la suma de los números pares. Aquí está la suma de los números impares y la contabilización de los números impares. Cada vez que escribamos un número se va a hacer esta comprobación. Y este ciclo va a comenzar desde 1 hasta 10. Por último vamos a sacar el promedio de los pares. Es igual a la suma de los pares entre la cantidad de los pares. El promedio de los impares es igual a la suma de los impares entre la cantidad de impares. Por último, vamos a decir el promedio de los pares es más pro p. Vamos a hacer lo mismo impares. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro pseudocódigo. Tenemos el promedio de los impares y de los pares. Entonces vamos a realizar una prueba de escritorio con varios números al azar. Y como podemos ver, el promedio de los pares es 5 y el promedio de los impares es 4.33. Igual que en el ejemplo que hicimos la vez anterior de los números que eran positivos y negativos, puede hacer que un usuario solo escriba números impares, por ejemplo así. Como podemos ver, solo hemos escrito números impares y tenemos un problema con los números pares, ya que la cantidad de pares es igual a 0. Cuando es igual a 0, entonces esta división tendríamos un error. Entonces tenemos que arreglar eso. Vamos a poner una condición y vamos a decir si la cantidad de pares es igual a 0, entonces fin del sí. Vamos a poner el sí no para tenerlo ya claro. Bueno, si la cantidad de pares es igual a 0, entonces vamos a decir que el promedio de los pares es igual a 0. Si no, quiere decir que todo está bien y vamos a utilizar esta fórmula. Ahí estamos. Ahora, si lo ejecutamos, vamos a escribir solo números impares. Y ahora, pues como no hay números pares, el promedio de los pares sería 0. Pero ocurre lo mismo si tenemos números pares. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, solo que para
la cantidad de impares. Bueno, aquí ya tenemos finalizado nuestro programa. Como podemos observar, hemos agregado una condición si la cantidad de impares es igual a 0. Prácticamente la misma que teníamos aquí, solo que para los impares. Entonces ejecutamos, vamos a poner solamente números pares. Ahí está. Tenemos el promedio de los pares y como no escribimos ningún impar, el resultado para el promedio sería 0. Entonces esta sería la manera correcta de hacer este programa, ¿verdad? Esta es una validación que me permite a mí que cualquier cosa que me produzca un error se solucione. Bueno, en el siguiente caso, igual que en el mientras, nosotros tenemos un programa que no se sabe cuántos datos ingresará el usuario, pero el usuario en sí sabe cuántos datos va a ingresar. Igual que en el mientras utilizábamos el valor de n, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Como primer ejemplo, vamos a hacer este que tenemos aquí, hacer un programa que determine el cuadrado de un número usando la siguiente relación. Por ejemplo, yo digo 3, n es 3, entonces 3 al cuadrado, si hacemos 3 al cuadrado, esto me quedaría 9. Ahora, si yo quisiera utilizar esta fórmula que está aquí, la vamos a seguir, sería de la siguiente manera. 1 más 3, si usted observa este valor que está aquí, sería 2, vamos a poner más adelante, 2 por n menos 1, lo vamos a sustituir. En vez de n vamos a poner 3, 2 por 3, 6 menos 1. Esto sería igual a 5. O sea que esta serie va a terminar en 5. 1 más 3 más 5. Si hacemos esto, veremos que obtendremos el mismo resultado que elevar al cuadrado 3 o hacer 3 por 3. 5 más 3 es 8, más 1 es 9. Esto es una forma de sacar el cuadrado de un número. Si usted se fija, hay iteraciones. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para 4 al cuadrado. Si yo coloco 4 al cuadrado aquí, entonces el valor sería 16. Para este caso, si hacemos esto, 2 por 4 sería 8, menos 1, 7. O sea que esta serie va a llegar hasta 7. Si hacemos esta suma, 7 más 5 sería 12, más 3, 15, más 1, 16. Y así el usuario que escriba el valor que quiera va a obtener el resultado. Pero el objetivo es usar esta serie de números de tal manera que obtengamos este resultado. Para eso entonces trabajaremos en el NUMAS de la siguiente manera. Haremos un nuevo programa. Vamos a llamar cuadrado serie, inicio y fin. Entonces vamos a definir las variables que vamos a utilizar. Fíjese que simplemente le pediremos un número al usuario, ¿verdad? Bueno, hemos definido entonces la variable i que va a contar, la variable n que sería el final, y vamos a definir la variable cuadrado, cual le llamaremos. Esta la inicializamos en 0. Igual que el mientras, vamos a solicitar el valor de n. Ese sería el valor que vamos a ingresar nosotros como n. Tenemos n y haremos nuestro para. Ya este valor de n dependerá del usuario. El usuario podrá escribir lo que él quiera. Bueno, ahora hemos estado trabajando con el incremento de 1. Observemos cómo es la sucesión. La sucesión va cambiando
con números que son de alguna manera impares. 1, de ahí sigue el 3, de ahí sigue el 5 y de ahí no termina en n, sino que termina en un valor de 2n-1. Bueno, entonces nuestro programa no va a terminar en n, sino que debería terminar en 2n-1. Y el valor, como va de 2 en 2, 1, 3, 5, 7, deberíamos de finalizarlo de incrementarlo, perdón, de 2 en 2. Y luego hacemos la suma, ¿verdad? Del valor de 1 más 3 más 5 más 7 hasta llegar al valor de 2n-1, que sería el final de nuestro programa. Por último escribimos el resultado es QA. Ahora probaremos nuestro programa con el número que pusimos, por ejemplo con 3. 3 por 3 es 9. Miren, en ningún momento yo he puesto 3 por 3, ¿verdad? Simplemente yo con escribir la fórmula n por n yo obtendría este valor. Pero el objetivo es utilizar la serie que nos han dado. Por ejemplo, 4, el resultado es 16. 5, el resultado es 25. Y así podemos probar con el valor que nosotros decíamos. 9 por 9 es 81. Y hemos utilizado un ciclo que comienza en 1 y va a llegar hasta el valor de 2n-1, incrementándose de 2 en 2. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer este problema donde me piden que determine el factorial de un número. El factorial de un número es simplemente multiplicar los números desde 1 hasta el número dado. Por ejemplo, si yo quiero el factorial de 5, esto se pone con un signo de admiración. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar al número definido. Lo mismo si queremos el factorial de 7. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Entonces esos serían los valores de esos factoriales. Ahora, es importante tomar en cuenta que el factorial no está atado a esto. Por ejemplo, hay usuarios que simplemente quitan el primer valor y el resultado que van a obtener es el mismo. 2 por 3 por 4 por 5. Vamos a definir también unos factoriales ya existentes, que es por ejemplo el caso de 0 factorial y 1 factorial, que están definidos como 1. Bueno, vamos a hacer el pseudocódigo. Como usted puede ver, aquí ya tenemos las mismas variables i y n que nos van a servir para contar desde 1 hasta n. Tenemos aquí la variable factorial. Como voy a guardar un producto, lo vamos a inicializar en 1. Vamos a solicitar el número que yo le quiero sacar el factorial. Vamos a tratar de que el usuario escriba un entero positivo. Vamos a leer ese número y vamos a hacer el para desde 1 hasta n en incrementos de 1. Como pudimos ver en el documento anterior, esto pues va a ir cambiando de 1 en 1. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Lo mismo el 7, mire, 1, 2, 3, 4. Todos van cambiando de 1 en 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. El factorial va a ser igual al factorial multiplicado por el valor de i, que va a cambiar desde 1 hasta el valor de n. Luego de eso imprimimos el resultado. Bueno, entonces ejecutemos nuestro programa. Vamos a probar, por ejemplo, con un número pequeño. 3 por 2 sería 6. 1 por 2 por 3. Probemos con 4. 6 por 4. Le aumentamos 24. Probamos 5. 24 por 5 sería 120. De esa manera hemos calculado nuestro factorial para cualquier valor que el usuario quiera ingresar.